Día 2 de la Tech Mahindra Global Chess League 2024 y nueva oportunidad para ver un duelo entre dos titanes del ajedrez mundial. Les hablo del enfrentamiento entre el número 1 del mundo Magnus Carlsen contra el prodigio iraní Alireza Firouzja. Dos jugadores que apenas hace un par de días se enfrentaron en la gran final del Julius Baer Generation Cup, donde sencillamente el noruego fue implacable y no le dio la más mínima oportunidad a su rival de obtener la revancha. Y bueno, en este torneo, tarde o temprano, el equipo de Magnus tenía que enfrentarse al equipo de Firouzja, y ya les adelanto que el desenlace de esta partida es algo realmente trágico, pero impresionante. Y también que el resultado del match es totalmente inesperado. Así que quédense hasta el final y disfruten de la partida porque también les traeré el cuadro donde aparece el resultado del match. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal que es totalmente gratis y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Con las piezas blancas, el gran maestro Magnus Carlsen iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Alireza Firouzja respondía con D5. C4 por parte de Magnus, gambito de dama, E6, caballo F3, caballo F6, caballo C3, C6 y G3. Magnus decide jugar una apertura catalana, D por C4 por parte de Firouzja, alfil G2, caballo B de 7, A4, alfil E7, enroque, enroque, A5, caballo D5 y H4. Bueno, Magnus se lanza con todo a atacar por el flanco de rey. Recuerden que esto es una partida a ritmo de 20 minutos sin incremento, ¿no? Lo que hace que esto tenga muchísima más emoción a la hora de llegar al apuro de tiempo. Alfil B4 por parte de Alireza Firouzja, alfil G5 de Magnus Carlsen, caballo 7 F6 y ahora dama C2. Probablemente aquí las blancas podían jugar dama 4 para defender su peón de A5. Magnus decide entregarlo para ganar tiempo. Las negras juegan alfil por A5 y ahora E4. Esta es la idea del noruego, entregar el peón, pero bueno, a cambio se ataca el centro y también se crean varias amenazas como E5. Alfil por C3 por parte de Firouzja, B por C3 de Magnus Carlsen, caballo E7 quitándose la clavada del caballo, caballo E5 por parte de Magnus que ataca el peón de C4, B5, Firouzja lo defiende, de momento las negras con un peón de más. Dama C1 por parte del gran maestro noruego y ahora rey H8 de Firouzja, lo que ya es un error en la posición. Lo correcto era alfil B7. Tras dama B2 por parte de la blanca vendría dama C7, posición muy sólida. Si es que las blancas capturan, bueno, siempre se puede recapturar. Y más allá de que se haya dañado la estructura, quizá abierto la columna, la posición es muy sólida para las negras. En cambio, tras rey H8, Magnus jugó dama F4, tampoco vio la mejor jugada de las blancas, que era caballo por C6. Buena jugada entregando la pieza, ya que tras caballo por C6 vendría F6. Y en caso de H6, para intentar allí compensar la amenaza con la amenaza del alfil, pues no, vendría alfil por F6. Y si peón por, bueno, las blancas ya deben ganar con la jugada dama por H6, ¿no? Y es que tras rey G8 viene E por F6 y se acaba, ¿no? Hay que sacrificar la dama. En lugar de eso, otra dama F4, caballo G8 por parte de Firouzja que intenta defenderse, caballo por C6, dama B6 y dama D6. Las blancas recuperan el peón y se quedan en una posición más o menos agresiva, ¿no? Aunque parece que ya el rey negro se defendió. Alfil B7 por parte de Firouzja, E5 de Magnus Carlsen, alfil por C6, alfil por C6, torre a D8, dama C5, dama por dama, peón por, y ahora H6 atacando al alfil. Era mejor torre C8. ¿Para qué? Para, bueno, atacar el alfil y también el peón. En caso de torre A6, para no tener que perder material, vendría H6. Y bueno, posición interesante, ¿no? Dos torres, pareja de caballos contra dos torres y pareja de alfiles. En cambio, tras H6, alfil C1. Magnus no quiere entregar su pareja de alfiles. Era mejor quizá alfil E3 para defender al peón, ¿no? Pero bueno, caballo D5 por parte de Firouzja, alfil por B5 de Carlsen, caballo por C3, alfil por C4 y torre D4. Error grave aquí del gran maestro Firouzja que, bueno, tenía que jugar caballo E7 para desarrollar. Tras torre por A7 viene caballo C6, se amenaza la torre, el peón central. Y bueno, yo diría que las blancas siguen estando algo mejor por la pareja de alfiles y por el peón libre, pero la máquina da prácticamente igualdad. En cambio, tras torre D4, alfil A6 de Magnus, que va a activar esa pareja de alfiles.
Caballo de 5 por parte de Firuza, C6, comienza el peón a avanzar. Ya saben que cuando hay un peón libre, los dos alfiles, o bueno, aunque sea uno, es muy fuerte. Caballo eje 7 por parte de Firuza, alfil A3 clavando al caballo. Torre 8 desclavándose, torre Fc1 defendiendo al peón, caballo C7, alfil F1, caballo E5 y alfil C5. Bueno, se nota allí la supremacía de la pareja de alfiles sobre los caballos, ¿no? Fíjense que los alfiles atacan mientras que los caballos están dedicados a defender. Torre de 2 por parte de Firuza, torre por A7 de Magnus Carlsen que ataca a los caballos. Torre C8, alfil D6, F5, E por F6 al paso y G por F6. Obviamente esto parece beneficiar a las blancas que tienen la pareja de alfiles, ¿no? Cada vez que se abre la posición, los alfiles se hacen más fuertes, pero es que las negras tampoco tienen mucho que hacer. Y ahora Magnus jugó alfil H3, una jugada que se ve muy lógica, poniendo atención sobre el peón, quizá buscando mejores casillas para el alfil. Pero en realidad alfil C4 era muy fuerte. Tras, por ejemplo, torre D4, viene alfil por caballo, caballo por y torre B7. Es decir, las blancas entregaron su pareja de alfiles en el momento adecuado para ganar con el peón. Quizá esto le va a costar el caballo a las negras. Ahora, tras alfil H3, caballo B5 por parte de Firuza que ataca la torre, el alfil. Torre D7, caballo B6 y alfil F4. Bueno, Magnus decide sacrificar la calidad, aunque también está atacando la torre del rival. Sin embargo, era mejor torre B1. La clave está en que, bueno, si caballo por D7, entonces vendría peón por atacando la torre. Y tras torre D8 viene alfil E7. Torre por peón, alfil por jaque, rey H7 y torre por B5. Y bueno, esto es pareja de alfiles contra una torre y además un peón de las blancas. Es ventaja decisiva blanca. Y en caso de, por ejemplo, torre por D6, que es la mejor, vendría torre por torre, caballo por y torre por B6. Las blancas tienen un peón de más, está libre y tienen al alfil, que es muy potente en estas situaciones. En cambio, tras alfil F4, torre por D7 por parte de Firuza, C por D7 de Carlsen, torre por C1 jaque, alfil por C1 y caballo por D7. Y bueno, las negras respiran, ¿no? Ya eliminaron la amenaza que era el peón pasado. Es cierto que aquí Magnus jugó alfil por E6 y sigue teniendo ventaja, pero ya la cosa es más complicada. Caballo C5 por parte de Firuza atacando al alfil. Alfil C4, caballo D6, alfil F1, rey G7, alfil A3, caballo C, B7 y ahora alfil G2. Mejor era alfil A6, ¿no? Manteniendo los dos caballos allí inmóviles. Tras rey G6, entonces viene rey G2 y bueno, el rey viene en camino para apoyar allí y ganar la partida. Tras alfil G2, caballo C4 por parte de Firuza que gana un tiempito atacando al alfil. Alfil C1, caballo C5, alfil F1, caballo E5, rey G2 y caballo E4. Bueno, las blancas siguen teniendo ventaja, pero como ustedes saben, Firuza es un especialista defendiéndose en los apuros de tiempo. Y aquí está haciendo lo mejor que puede con la mitad del tiempo que tiene Magnus. Alfil B2 por parte de Magnus, caballo D6 de Firuza, alfil E2, caballo B7, F4 y caballo F7. Ahora, ¿qué es más fuerte en los apuros de tiempo? ¿Los caballos o los alfiles? ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios cuál es su opinión. Rey F3 por parte de Magnus Carlsen, caballo C5 de Firuza, rey E3, caballo D6, G4 y ahora caballo E6. Obviamente las blancas quieren crear un peón pasado, las negras intentan detenerlo, detener la jugada G5, pero en realidad era mejor H5. En caso de G5, viene caballo F5 y caería el peón de H. Tras caballo E6, alfil A3 de Magnus atacando al caballo, caballo F7, rey E4, H5, alfil C4, caballo ED8 y G por H5. Era quizá algo mejor G5, ¿no? La idea es que tras peón por y peón por, bueno, se crea un peón pasado, aunque todavía con poco tiempo esto es muy difícil, y más aún sin incremento. G por H5, Firuza tiene 29 segundos, Magnus tiene más del doble de tiempo. Caballo H6 por parte de Firuza, rey D5 de Magnus Carlsen, otra imprecisión, era mejor alfil E7 atacando al caballo. Y tras caballo C6, alfil C5, caballo E8 y alfil B6 intentando cazar al caballo. Tras rey D5, caballo F5 y ahora alfil D3. Era mejor rey E4 en caso de caballo por peón. Viene alfil C5 y bueno, se empieza a cazar el caballito. Tras alfil D3, caballo por H4 de Firuza y alfil E7. Bueno, un error. Alfil E4 de nuevo era la mejor opción para intentar cazar al caballo. Y bueno, aquí Firuza jugó caballo F7. No es fácil, ¿no? La jugada correcta era caballo G2,
para buscar caballo por peón, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, tras alfil por caballo y caballo por F4, el tema es que tras la caída del alfil cae el peón y la partida es tablas. Tras caballo F7, rey E6 de Carlsen, caballo G2, alfil por F6 jaque, rey H6 y F5. Increíble, pero esta jugada no es la ganadora, de hecho igual a la posición. Lo correcto era rey por F7 y tras caballo por F4, alfil E4. ¿Cuál es la idea? Que cuando las negras capturen hay una red de mate aquí con los alfiles. Esto obviamente con, no sé, 30 segundos no es nada fácil de calcular. Por eso Magnus hace lo lógico, ¿no? Sencillamente mantener su peón, que es el que le puede estar dando la victoria. Caballo F4 jaque por parte de Alireza Firouzja, rey por F7, caballo por D3, alfil D4, rey por H5, F6, caballo F4 y rey E8. Increíble, pero Firouzja llega a una posición de tablas. Esto lo va a definir el tiempo. Caballo G6, F7, rey G5 y rey D7. El tiempo se igualó prácticamente. 11 segundos para Magnus, 10 segundos para Firouzja. Rey F5, alfil G7, rey G5, rey E6 y caballo F4. Magnus no quiere coronar porque sabe que tiene la posibilidad de ganar con el peón de F. Rey D6, caballo G6, rey D7, rey F5, rey D6, rey G5, rey E6 y rey H5. Viene el error de Firouzja cuando le quedan 10 segundos, pero le lleva 2 segundos de ventaja a Magnus Carlsen. Lo correcto era, por supuesto, caballo F4, rey E7 y mantener la posición para que el peón, si corona, se captura. Sin embargo, Firouzja jugó rey H5, rey F6 de Magnus, buena jugada, le quita esta casilla al rey para que siga defendiendo al caballo. Firouzja se retira, F8 igual dama, rey G4 y ahora rey E5. Bueno, ahora sí, Magnus es víctima del apuro de tiempo y quiero que vean el tiempo. Increíble, pero Firouzja ha hecho como 4 o 5 jugadas en tan solo un segundo. Mientras que a Magnus le queda solo 1, a Firouzja le quedan 5, ¿no? Increíble lo rápido que es Alireza Firouzja. Aquí la blanca ganan con cualquiera menos rey E5, ¿no? O rey E7. La jugada correcta era, por ejemplo, dama 8. Quitar la dama lo más lejos posible y después ganar. En cambio, tras rey E5, Firouzja juega caballo G6, rey E4 de Magnus. Y fíjense lo que hace aquí el prodigio iraní. Por eso van a ver la malicia y por qué este jugador quizás es el mejor de todos en cuanto a los apuros de tiempo. Firouzja sabe que tiene varios segundos de ventaja, por lo que decide jugar caballo H4. Técnicamente es un error, pero para esta partida es una jugada hasta brillante, diría yo, ¿no? ¿Por qué? Básicamente, si es que las negras capturan la dama, Magnus de inmediato jugaría alfil por y la partida es tablas. No importa que no tenga tiempo, las negras no tienen material para ganar. En cambio, tras caballo H4, Magnus no tenía tiempo y se le acabó. Obviamente aquí las blancas deberían ganar con una jugada como dama F4 o cualquier otra, pero al terminársele el tiempo y como Firouzja se quedó con el caballo, hay posiciones que se pueden presentar de mate. Increíble, ¿no? Así que el punto fue para Firouzja, que terminó ganando la partida gracias a que le quedó el caballo. Les pongo un ejemplo. Supongamos que el rey blanco se mete en la casilla A8, que el rey negro se pone en la casilla A6, que el alfil se pone en la casilla B8, pues fácilmente el caballo podría llegar a la casilla B6 dando jaque mate. Por eso es que aquí ganan las negras, más allá de que sea una absurda posición la que les mostré, pero sí se puede dar mate, ¿no? Increíble. Así que con este resultado, bueno, Firouzja derrota al número 1 del mundo. Como les dije, un resultado inesperado, pero más inesperado fue lo que pasó en el match, ¿no? Aquí tienen el cuadro de resultados. Denme un segundito que aquí está. Bien, fíjense lo que sucedió, ¿no? Magnus perdió. Praggnanandhaa perdió. El único que ganó fue Richard Rapport, que le ganó a Rayao. Una partida también brutal que voy a estar subiendo al canal. Espectacular lo del genio creativo húngaro. Pero también perdieron Katerina Lagno y Daniel Darda. Por lo que el equipo de Firouzja, el Triveni Continental Kings, ganó por un aplastante 4,5 a 1,5, ¿no? Espectacular. Derrota incluida del número 1. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? ¿Qué les pareció esa lucha de caballos contra alfiles? Si les gustó, como siempre, recuerden que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.